Buenos días, estimados hermanitos primarios. Hoy nos toca estudiar la lección 59, la herencia de los santos, basada en el libro de Josué, capítulo 13 al capítulo 22. En la semana pueden ir leyendo un capítulo diario para que terminen estos capítulos. Bueno, van a tener a la mano su Biblia porque ahí vamos a estudiar. En uno de los mapas que dice la división de las tribus, lo van a buscar y a su mano derecha van a ser las tribus del este, a su mano izquierda las tribus del oeste, hacia arriba es el norte y hacia abajo sería el sur. Entonces tengan a la mano su Biblia porque ahí vamos a estar viendo todos estos tribus. Bueno, después de la victoria sobre los reyes del norte, el Señor ordenó a Josué continuar en la división de la tierra entre las tribus. Josué ya era un anciano y no llegaría a ver el día del exterminio total de los cananeos. Como continuación de la obra de Moisés, Josué sería responsable de la división de la tierra. Moisés ya había asignado el territorio este del Jordán y las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Entonces en su Biblia, en la mano derecha, que es el este, ahí vamos a ver Gad, Manasés y la media tribu de Manasés. Sería Rubén, Gad y la media tribu de Manasés. Entonces Josué, igual que Moisés, debía cumplir la función del mediador en esta tarea. Caleb, hijo de Jefón, si se acuerdan, que fue el que recorrió la tierra de Canaán como espía y trajo un racimo de uvas. Entonces Josué es hijo de Jefón y él se presentó ante Josué para pedir la porción de tierra que el Señor le había prometido por haber sido fiel después de haber espiado la tierra de Canaán hacia muchos años antes. Entonces el Señor le había prometido a Caleb las colinas en que vivían los hijos de los gigantes Anac. El pedido de Caleb fue el apoyo de la tribu de Judá, porque pertenecía a esta tribu, Caleb. Pues aquellos gigantes ya habían sido conquistados por Josué, pero sin exterminarlos totalmente. Cada tribu tendría que exterminar a los cananeos que todavía vivían en el territorio. Aparentemente, esto fue una tarea que los hijos de Israel temían. ¿Y por qué temían? Porque ellos no estaban preparados como soldados de guerra, tampoco tenían armamentos. Por eso es que temían ellos conquistar estas tierras asignadas. Pero Caleb, en un acto de valor y de fe, demostró y se hizo cargo de su herencia. Caleb tenía ya 85 años de edad, pero él decía que se sentía tan fuerte como cuando había sido espía en la tierra de Canaán, a la edad de 40 años. Caleb comenzó inmediatamente la conquista de la tierra asignada de los hijos de Anac. Caleb prometió dar a su hija Axa por esposa al que tomase la ciudad fortificada de Debir. Otoniel, su sobrino, que era hijo de su hermano, tuvo éxito en capturar la ciudad. Entonces Axia pidió a Caleb, su papá, una parcela más fértil de tierra y la recibió. Le dio fuentes de arriba y también las de abajo. Los otros miembros de la tribu de Judá también comenzaron a aniquilar a los cananeos, pero fueron incapaces de expulsar a los jebuseos de la fortaleza de Jerusalén. Años más tarde, el rey David conquistaría Jerusalén. Mediante la dirección del Señor, las tribus recibieron las partes de su herencia, pero ellos tenían que aniquilar a los cananeos que todavía permanecían en su territorio. Dios nos da nuestro lugar y nuestra herencia en su reino, ahora y para siempre.
Por fe tenemos que luchar para poseer lo que Él nos ha dado y también nos ha dado promesas. Habiendo concluido con Judá, se procedió a echar suertes de la herencia de las tribus de Efraín y Manasés. Jacob había prometido que José tendría doble porción y por eso sus hijos Efraín y Manasés fueron contados como hijos de Jacob. Allí en su Biblia, del lado izquierdo, que es el oeste, vamos a ver ahí Efraín y Manasés, que están en la parte central, pero a la vez también al norte. Entonces ahí vemos a Efraín y a Manasés. La tribu de Leví no recibió herencia, porque Dios mismo era su herencia. Los levitas se encargaban de llevar los utensilios del tabernáculo y por eso ellos no tenían herencia. Pero también los levitas tenían las ciudades de refugio. Entonces comenzaron al exterminio de las tribus, Efraín y Manasés. No siempre tuvieron éxito porque no sabían cómo aniquilarlos. No tenían también carros de hierro ni lanzas como los habitantes de esas tierras. Efraín y Manasés se quejaron ante Josué porque su herencia era pequeña. Josué señaló que habían recibido territorio extenso, solo tenían que limpiar los bosques en el territorio montañoso y exterminar a los cananeos. Josué los amonestó y exigió que siguieran luchando en fe contra los cananeos. También nosotros estamos descontentos, o sea, no estamos muchas veces contentos con lo que Dios nos ha asignado en esta vida y en su reino. Quizás no estamos dispuestos a poseer por fe lo que Dios nos ha dado. La distribución de la tierra iba demasiado despacio. Las tribus se demoraban en tomar posesión de la tierra y comenzar la lucha. Por esta demora, Josué reunió a todo Israel en Silo para levantar allí el tabernáculo de reunión. Y si el Señor moraba allí, también cuidaría de que su pueblo tuviera una morada segura. Silo significa descanso. Allí el Señor descansó de su viaje a través del desierto. Allí también proveería descanso para su pueblo. El ángel del Señor estaba en Silo, el Señor Jesucristo que nacería de la tribu de Judá. Jacob ya lo había llamado Silo, es decir, el hombre que trae descanso. Israel podía esperar que algún día aparecería en carne y ciertamente muchos años después vino el Señor Jesucristo. Cada una de las tribus debía designar a 3 hombres que recorrerían la tierra para sugerir división en las 7 otras porciones de la tierra. Fue distribuida en las restantes 7. Vemos ahí a Benjamín, vean en su mapa, en la parte central está Benjamín. Benjamín recibió la tierra entre Judá. En el lado sur vemos a Judá. Entre Judá y Efraín está Benjamín. Simeón está en Judá. Vemos la tribu de Judá y está encerrado ahí Simeón, al sur de Judá. Posteriormente, Simeón perdió significado conforme a lo predicho por Jacob. Después Simeón, la tribu de Simeón fue absorbida por Judá. Las otras 5 tribus recibieron el resto de la tierra. Vemos entonces al lado oeste Judá, Benjamín, Efraín, Dan, Manasés, Isaacar, Zabulón,
Aser, Neftalí y arriba al norte está Dan. ¿Por qué también al norte está Dan? Si su territorio era en la parte costera, colindando con Judá, Benjamín y Efraín. Lo que pasa es que Dan no logró conquistar este territorio porque había muchos soldados que tenían armamento y tenían carros de hierro. Al lado también estaban los filisteos, que eran descendientes de los griegos. Entonces pues no lo pudo conquistar Dan y entonces mejor se fue al norte. Por eso vemos que Dan está al norte. Entonces estuvieron ya repartidas todas las tribus, les tocó ya su territorio. Los israelitas le dijeron a Josué que escogiera una porción de tierra. Entonces Josué escogió dentro del territorio de Efraín. Está ahí Silo, en Efraín, porque pertenecía a esa tribu. Josué no quiso ser rey de Israel porque el Señor mismo sería el líder de su pueblo. Conforme al mandamiento del Señor, la tribu de Leví no recibió herencia. Los levitas vivirían en las ciudades de refugio y también en otras ciudades en los territorios de las otras tribus. Los sacerdotes eran mediadores y debían traer al Señor alabanza y adoración por la majestad en su gracia a Israel. Ahora el momento había llegado para que los hombres de guerra de las tribus de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que se quedaron al lado este, a un lado del río Jordán. Moisés antes ya les había dado esta tierra, pero les dijo que deberían apoyar a sus hermanos, a las otras tribus, a conquistar la otra parte, y ellos aceptaron. Pero ahora ya habían terminado y ahora regresaban ellos a su territorio. Regresaron a su país y a su propia tierra, al otro lado del Jordán. Ya habían cumplido la promesa de ayudar a las otras tribus en la conquista de Canaán. Con su parte del botín regresaron a su casa. Josué agradeció su ayuda y les amonestó a seguir fieles a la palabra del pacto del Señor. Cuando llegaron al Jordán, levantaron un altar al lado este, o sea, a su mano derecha estaban esta tribu de Rubén, Gad y media de Manasés, y levantaron un altar. Y las otras tribus del lado oeste, cuando supieron de este asunto, se juntaron en Silo, formando un ejército para declarar la guerra a sus hermanos, suponiendo que las tribus del otro lado del río habían levantado el altar para ofrecer sacrificio al Señor. Había solamente un lugar donde el Señor quería que se le adorara, solamente un altar, y si había dos lugares donde servir con sacrificio al Señor. Si toleraban esto, el Señor lo tomaría como pecado y la ira de Dios se haría sentir sobre todo Israel. El pueblo se dividiría en dos partes y el pacto que unía al pueblo sería quebrantado. Antes de declarar la guerra, los israelitas del oeste del Jordán enviaron una delegación encabezada por Fines, el hijo del sacerdote Eleazar. Fines amonestó a las otras tribus de la otra orilla del Jordán, o sea, al lado oeste, por el pecado que habían cometido, y recordándoles cómo los israelitas habían pecado antes y cómo el Señor se había vuelto contra el pueblo. En respuesta, se le dijo a Fines que las tribus del este no tenían intención de ofrecer sacrificio al Señor sobre el altar. En su lugar, serviría de señal a todo Israel de que las tribus del este del Jordán también tenían derecho de participar en el servicio del único altar en Silo. Habían temido que las tribus del oeste algún día les prohibirían
participar en el servicio del Señor en Silo. Y las tribus que se habían reunido para la batalla se sintieron tranquilas y agradecidas al oír esta respuesta. El altar había sido levantado, serviría para preservar la unidad de la adoración pública del Dios de Israel. Hubo gran entusiasmo entre las tribus de guardar el pacto del Señor y a vivir en obediencia. El Espíritu del Señor nunca se apartará de su pueblo, gracias a la obediencia de Cristo. Él siempre cuidará de la comunión de su pueblo con Él. Nosotros somos parte del pueblo de Dios y el Espíritu Santo siempre nos ayudará a tener comunión con Él. Bien, hermanitos, es la lección de hoy. Que Dios les bendiga.